En este momento histórico en donde se ha estado tratando de manipular así lo que fue el 68, reduciéndolo a una serie de anécdotas y ocultando a través de eso lo que era el movimiento, me vi en la necesidad de escribir otro libro que voy a presentar más adelante, que es acerca del movimiento del 68, pero en el contexto de la lucha de clases. Y como vi que nadie abordaba el tema tan importante como fue el de Lecumberri, lo que ahí pasó, que fue otra lucha importantísima que se dio en el 68 y de la que no se habla, y que, por decir lo que hay escrito sobre eso, pues es una cuestión muy superficial, pero lo fundamental de lo que fue la estancia de los presos políticos del 68, de eso no se habla. En ese sentido, para mí es muy importante dar a conocer a las nuevas generaciones y también a las que ya peinamos canas, de ciertas ideas que ahí se fueron plasmando. Quiero decirles que nosotros, varios de los que estábamos luchando, precisamente teníamos conciencia de enemigo y sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y en ese sentido, pues, nunca pensamos que nuestra contraparte iba a tener la más mínima clemencia contra aquellos que aspirábamos a una sociedad del bien común, como hasta ahora. Hasta ahora no hay organizaciones a nivel nacional que se planteen un cambio social inscrito dentro de una sociedad del bien común, sino pues hoy se recrudece la cuestión de las grandes oligarquías. Ahora bien, con esa conciencia que teníamos de que había que hacer un cambio social, pues sabíamos que el enemigo también iba a responder a ese nivel. Y por lo tanto, bueno, pues estábamos preparados para eso y nos entregamos a esa lucha. Entonces, cuando empieza el movimiento, porque la mayor parte de ustedes han de haber estado en otros espacios donde se habla que si tal fecha y que si esto y lo otro, bueno, a nosotros nos atrapan a los 5 primeros presos del 68, nos atrapan precisamente el 26 de julio. Nos llevan a Tlaxcuaque, claro, en el trayecto nos va como en feria, llegamos a Tlaxcuaque, nos separan en varias oficinas, nos va como en feria, nos llevan a los sótanos, a jaulas que todavía se conservan ahí, y bueno, pues me meten a mí en una jaula, a los otros compañeros en otras, pero a las 2 horas no cabíamos. Cuando entro primero estaba solito, pero a las 2 horas ya no cabíamos. Estábamos apretujados de la cantidad de estudiantes que se habían apresado y de otros elementos. Sobre todo, ya se tenía planeado perfectamente una escalada represiva contra, en particular, aquellos que estaban buscando organizaciones como el Partido Comunista, la Juventud Comunista, que se estaban planteando un cambio social. Lo que vino después es otra cosa, pero en ese momento todavía había congruencia en la lucha. Bien,
una vez que estuvimos ahí en Tlaxcuaque, en condiciones siniestras, nos trasladan a Lecumberri. Y en Lecumberri, ahí pues también nos llevan a la crujía de turno, que se llama, que era la crujía H, y al día siguiente suena ahí la corneta de que hay que levantarse. Salimos afuera de las celdas, nos ponen en fila, nos toman lista y luego nos llevan a un perol para comer la basofia que ahí se servía. Pero no era tanta bronca la basofia, sino el plato. Cuando íbamos camino al perol, primero teníamos que recoger un plato donde tenía una costra de mugre gigantesca. Varios de los compañeros que iban pues se vomitaban, ¿no?, de aquella mugre que tenían aquellos platos y aquellos pocillos. Cosa curiosa, les voy a narrar esto porque después de comer, entre comillas, nos hacían hacer otra fila para pasar por un grifo de agua y dizque lavar el plato. Bueno, entonces pasábamos y a un compañero se le ocurre tallar el plato a la hora de que estaba cayendo el chorro de agua. Y entonces uno de los presos que los tenía ahí la dirección encargados de ciertas tareas de control de presos, al grito de muévase porque se empioja, le ha dado un batazo al compañero que lo botó como 2 metros. Ahí entendimos lo de la costra de mugre, no se permitía lavar los platos. Y entonces no sé a quién de los compañeros bautizó esos platos como el plato de Pluto, el plato del perro, y así estaba. Luego nos llevan a la crujía N, que era la crujía de los presos políticos. Ahí ya había compañeros, sobre todo de la guerrilla, y compañeros, digamos, sindicalistas que habían estado luchando por los derechos sindicales. Y bueno, ahí yo tuve la enorme fortuna de caerle bien al licenciado Fernando Arizpe, que era el asesor jurídico del sindicato de Euskadi, que ya tenía años preso por andar de asesor jurídico de sindicatos. Y entonces fuéramos a ajedrez, en fin, y un día el licenciado Arizpe me dice: ven, Pedro. Eran como las 12 del día, y entonces me llevó a una celda y me señala: ya viste, compañero, a las 12 del día dormido. Me lleva a otra: compañeros, a las 12 del día dormidos. A la otra: a las 12 del día dormidos. Y en todas las celdas dormidos a las 12 del día los que estaban presos. Y me dice: ¿sabes por qué están dormidos? Pues no, porque tienen el carcelazo. Pues ¿qué es eso del carcelazo? Pues quién sabe qué es el carcelazo. Pues sí, lo veo ahí, están tirados. Entonces me lleva a su celda, me invita a un té y me dice: fíjate bien lo que te voy a decir, si te quieres salvar, y si no, ahí está. Sucede que el gobierno tiene un sistema muy depurado de tortura psicológica. Hace correr el rumor de que ya van a salir libres, tal vez
que si el Día de las Madres, que si el 1 de mayo, que si el 1 de septiembre con el informe, que si en Navidad. Van escogiendo fechas que suenan lógicas y ya van a salir libres. ¿Y qué es lo que sucede? Desde el momento que les dicen para el 1 de septiembre van a salir libres, entran en un estado expectante de estrés, esperando el día de la salida. Y están estresados así, esperando que ya van a salir para esa fecha. Y cuando llega el momento, compran el periódico y ven la lista que no aparece, donde iban a estar sus nombres para salir libres. ¿Y qué pasa? Que en el momento que no ven que está la lista, entran en un shock depresivo fulminante. Y ahí los tienes. Shock depresivo fulminante. En ese sentido, el sujeto te aguanta 1, 2, 3, 4, pero la quinta no. Quedan totalmente liquidados, totalmente destruidos, carentes de voluntad, carentes de toda congruencia con sus principios. El terror lo tienen metido en la cabeza y el sistema les ha creado ya un policía adentro de su cabeza que va a estar vigilando que no vuelvan a pensar en enfrentarse con el gobierno. Y si tú te quieres salvar de esto, tienes que hacer todo un esfuerzo por no caer en la trampa. Cada vez que te digan que vas a salir, no lo creas. Prepárate para vivir 10 años aquí. Si tú te preparas para vivir 10 años y haces tu vida aquí, porque esta es tu realidad, aquí tienes que aprender a vivir. Si no, vas a estar como estos. No voy a vivir hasta que salga libre. No voy a hacer un curso porque como ya voy a salir, ¿para qué tomo el curso si me voy a quedar a medias? No creas eso. En el peor de los casos, si tú tomas un curso y sales, ¿qué perdiste? Pues nada. Y si no sales, ya ganaste todo un conocimiento, todo un acervo científico. Entonces, prepárate para vivir aquí. Compórtate bien con tu familia. Tu familia es lo único que te va a quedar. De modo que no les causes problemas. Busca que las visitas sean placenteras, sean como días de campo, como donde se puedan entender. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? De que con eso en la cabeza, pues yo dije, pues este señor sabe lo que está diciendo, pues porque me lo está demostrando. Y entonces no aceptes esa cosa de que ya vas a salir. Bloquéate a eso y construye una otra forma de entender y vive aquí, vive aquí. Vive ahorita aquí. No que vas a vivir dentro de tanto tiempo allá afuera, porque eso no va a suceder. Bien, eso me lo metí en la cabeza. Para esto sigue creciendo la cantidad de presos políticos. Ya no cabemos en la crujía N y nos mandan a la crujía C.
En la crujía C sacan a una parte de los presos comunes, pero dejan a otros. Y esos otros eran los encargados de la extorsión, de cobrar piso, de cobrar la luz, de cobrar. ¿Y qué sucede? Pues cuando llegamos y comienzan las extorsiones, pues varios de nosotros decimos, pues no le vamos a entrar a eso, pues si venimos luchando contra este tipo de cochinadas, pues como que vamos a dejar que aquí nos la apliquen. Pues ahí se dio el primer choque dentro de nosotros los presos políticos, porque otros que ya estaban negociando con el gobierno para su salida ahorita, así ahorita, no querían tener la más mínima, digamos, confrontación con las instituciones, incluyendo la cárcel. Entonces nos echaron encima, diciendo que sí, Guevara en particular, y el grupo de Guevara, y ahí lo van a ver en el libro, cómo se nos echan encima, diciendo que por culpa de los que no aceptábamos que se nos extorsionara, nos iban a reprimir, y que nos iban a denunciar como los culpables de que algo les pasara a los presos políticos. A pesar de eso, la asamblea vota en favor de que se vayan los presos comunes, se nombra una comisión, va a negociar y no se acepta. Bueno, sigue nuestra actividad adentro de la crujía C, que tenían estas características. Bueno, seguimos en nuestra actividad y empezamos a observar cómo se iba imponiendo precisamente la concepción del gobierno a través de la tortura psicológica. Empezaron a llegar los rumores, ya van a salir libres, para tal fecha salen libres. Y los compañeros, miren, los que hay que recordar lo que nos decía Arizpe allá, por lo menos a mí, no es cierto, estas son mentiras. No quiero oír nada más que voy a salir libre, y cualquier cosa que sea, que diga que voy a salir libre, la voy a creer por más inverosímil que sea. Y ahí los tiene, clavados en esa lógica de estrés expectante, día de que se va a salir libre, compra del periódico y shock depresivo fulminante y suelo, compañeros, a la litera. Entonces les llamábamos a esos compañeros literatos, porque todo el tiempo estaban sobre la litera. Bien, entonces pasa el tiempo y vuelven a aplicarla y vuelven a caer, pero ya comienzan a tener cierto recelo y se va perfeccionando la forma de hacer creer la trampa. Entonces, en cierto momento, los familiares que estaban negociando con el gobierno van a ver al procurador, y el procurador le dice, sí, no, ahora sí ya, va en serio, ahora sí, y para que vean que es en serio, pero se tienen que ir al extranjero. Pues como sea, pero que salgan. Bueno, nosotros dijimos, el equipo de este lado, no, nosotros no le entramos a eso. Pero los otros, sí, todo ese grupo de Guevara Niebla y el Pino, el Búho y todos esos elementos, pues estaban en esa negociación
y se jalaban a otros diciendo: estamos negociando con el gobierno y el gobierno ya nos está prometiendo que vamos a salir, vénganse de este lado si quieren salir. Al principio les creyeron, pero después ya no les creyeron. Bueno, entonces el procurador le dice: bueno, para que vean que sí es cierto, se van a ir a sacar la fotografía ahí en el departamento antropométrico, donde nos ponían así ese numerote, así, una cara de asesinos todos, y ahora vamos a sacar la foto para el pasaporte. Pues ahí están todos ellos, así, sacándose la fotografía, esperando el día de la salida, y que se las aplican otra vez. Bien. Entonces, ya muy indignados, nos dicen: bueno, pues ahora vamos a luchar, vamos a hacer una huelga de hambre porque estos no nos cumplieron. Y nosotros dijimos: bueno, por solidaridad y para que no digan que dividimos y esto y lo otro, ahora nos vamos a la huelga de hambre. Bien, en ese sentido, con esa huelga de hambre, comenzamos a ver pues que caían compañeros nuestros, sobre todo los más jóvenes, a cierto tiempo, y pero para esto, híjole, ahí en la crujía en la M, que estaba Alberto Castillo, como ya tenía sus negociaciones aparte también, comenzó a hacer fritangas, imagínense, fritangas, esas longanizas que despide un olor así, y en plena huelga de hambre, pues imagínense nada más. Ese fue Castillejos. No, ese licenciado Castillejos. También fue Ebertito. Yo estuve ahí, compañero. Pues qué bueno que hayas estado, y que haya sido. Es lo mismo. Bueno, Castillejos pues, y Eberto. Pues bueno, entonces ¿para qué nos peleamos? Nos estamos peleando. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues, de que se da esa situación y pues se esperaba, según los que iniciaron, o sea, los que empezaron con esto de la huelga de hambre, de que el pueblo de México iba a hacer la insurrección, en fin, y compañeros, ya el movimiento había estado muy golpeado, y el movimiento hizo lo que pudo, y lo hizo bien, hasta donde pudo. Y lo teníamos que entender así, y lo entendimos varios, otros no, porque nada más estaban pensando que pasara lo que pasara, lo importante era su libertad y no el destino de este país. Bien, en ese sentido, se da la situación, pues, en que nos vamos, decía, en esa huelga de hambre, y a los días sí estaba más o menos prendiendo esta situación en la prensa, en fin, y el gobierno dijo: no, pues hay que darles duro a estos, y es cuando se viene la cuestión del 31 de diciembre, en donde nos avienta la dirección del penal a los chacales de la crujía A, y en la crujía A estaban precisamente los asesinos, los reincidentes, o sea, la escoria de la escoria estaba en la crujía A, y es cuando la sueltan y nos las echan encima. De aquí el compañero nos va a leer la noche constante de una u otra forma. Y eso fue creando
una situación, pues, un estado en donde los compañeros y sobre todo aquellos que no estaban preparados para este tipo de enfrentarse a esa violencia estructural, pues tenían situaciones de mayor dolor, de mayor, digamos, que sufrían más, pues, por la situación. Y en ese sentido, nuestro compañero nos va a leer esa parte del túnel, situación de cómo los estados psicológicos se iban creando a partir de aquella forma represiva. Y como ahí mismo dice, cuando entra a la crujía el libro de Carpentier, El reino de este mundo, todos lo leemos y a mí me impacta mucho aquella parte donde dice: el hombre busca su felicidad más allá de la porción que le es otorgada. Y desde que leí eso, pues comenzó a repicar como campana en mi cabeza esa frase: busca la felicidad más allá de la porción que le es otorgada. Entonces yo dije, ¿y por qué vamos a buscar la felicidad? Porque lo estaba viviendo yo. Eso ya no era literatura. Todos nuestros compañeros estaban queriendo vivir más allá de la porción en la que estábamos. O sea, hasta que salgamos libres vamos a vivir. No estábamos ahí, la porción era ahí. Entonces comencé a reflexionar con la enseñanza de Arizpe y me dije lo siguiente: a ver, ¿cómo está esto de que no podemos vivir aquí en una porción, en un espacio reducido? Y entonces comienzo yo a meditar y digo lo siguiente: bueno, entonces ¿cómo le hacen aquellos ermitaños que están en una porción mucho más pequeña y no sufren? ¿Cómo están aquellos monjes tibetanos que están recluidos en un monasterio y no sufren, sino que están felices? ¿Cómo le hacen aquellos investigadores que se van al Polo Norte y al Polo Sur en pequeños campamentos hiperreducidos y no sufren? ¿Cómo le hacen aquellos astronautas que se encapsulan en un aparato que va más allá de la atmósfera y no sufren? Entonces el problema no son estas paredes de piedra y estas puertas de metal, sino el problema está aquí. Aquí está. Entonces quiere decir que la cosmovisión del enemigo nos ha hecho creer que no podemos vivir aquí en la porción que nos es otorgada. Y tenemos que romper con la cosmovisión del enemigo. Por lo tanto, tenemos que tratar de crear lo que yo en aquel momento pensé, pues el monasterio marxista. Esto es, teníamos todo para crear un portento de cultura como en ninguna parte se podía dar. Teníamos lo mejor de la intelectualidad, ahí estaba, pero estaba encapsulada en cada una de las personas. ¿Cómo romper ese encapsulamiento para que se integrara la cultura
Teníamos filósofos, teníamos al padre de la lógica dialéctica allá adentro. Teníamos a portentos como ¿cómo se llama? Pepe Revueltas. En fin, teníamos el mismo Rico Galán, que estaba en la N. Teníamos doctores, teníamos politólogos, teníamos psiquiatras, teníamos psicólogos, teólogos, teníamos todo, médicos, todo, pero encapsulados y enajenados a la cosmovisión del enemigo, de que solamente se podía vivir fuera de aquellas paredes. Cuando era mentira, era mentira, teníamos que revolucionar nuestra conciencia. ¿Y qué nos decía la metodología marxista? Conocer la realidad para transformarla. Pues había que conocer la realidad en la que estábamos metidos para transformarla, y transformarla en un espacio creador de inteligencia, creador de nuevas concepciones que derrotaran a la cosmovisión del enemigo. Sin embargo, aquellos que ya estaban totalmente en la traición, buscando nada más su salida, negociando a espaldas de todos, y todos negociando a espaldas de todos, así, entonces, eso decía, no, ¿para qué? Ya voy a salir, no, y en ese sentido no pudimos integrar ese rompecabezas de ese portento de cultura que ya había estado para crear la Universidad de Revolucionarios. Entonces, esa situación, pues, los que estaban negociando pensaban que por el solo hecho de ofertar la traición, el enemigo se le iba a tragar, y no. Para el enemigo era fundamental que primero pasaran por toda la etapa de shocks, en donde no quedara la más mínima posibilidad de que no se hubiera creado adentro de la mente del sujeto el policía que iba a vigilar de que no se salieran del huacal, porque si no tenían ese elemento adentro de la cabeza que los iba a aterrorizar en el momento que se les ocurriera pensar salirse del huacal, entonces el gobierno no le interesaba ese tipo de personas, no les interesaba. Tenía que estar convencido de que ya estaban aterrorizados y que adentro traían el policía vigilante de sus pensamientos. Bien, pero ellos pensaban que porque ya le habían prometido a través de los agentes que llegaban a la cárcel, y que estaban como viendo el termómetro de cómo estaban de quebrados. Bueno, pues cuando ya estaban convencidos de que estaban totalmente quebrados, entonces sí, les decían, ahora sí, negociamos, te vienes a la contrainsurgencia, ahora que salgas, si es que sales, y ahora sí te creo que te vas a quedar en la contrainsurgencia. Y ahí empezaron a funcionar las salidas. Y en ese sentido, por ejemplo, empezamos a salir algunos en diciembre
digo, en enero del 71, pero era la avanzadilla, éramos los cuadros secundarios que los otros compañeros o las organizaciones habían negociado que íbamos a salir para la contrainsurgencia, cosa que sucedió. Entonces, digamos, como yo no estaba enterado de esas cosas, pero mi partido me había negociado pensando que yo era muy disciplinado y que le iba a entrar, pues dio por hecho que pues yo iba a disciplinarme, y entonces pues salgo, y qué es a lo que nos enfrentamos inmediatamente, el planteamiento de estos elementos. Por ejemplo, Martínez de la Roca, que decía en aquel entonces, muchos deben de acordarse, los que están aquí, que estoy viendo, compañeros, hay que hacer una organización estudiantil gigantesca como nunca, y tiene que ser la más grande de toda la historia, y debe de ser tan democrática que inclusive puede estar el PRI. Sí, ¿se acuerdan? Ustedes deben de acordarse. Pues como si le acabamos de cerrar las puertas al PRI. Pues como que se las vamos a abrir porque somos muy democráticos, pues lo que pues somos pendejos, pero democráticos, pues está cabrón. Entonces, comienza la guerra, compañeros. Comienza duro. Y cuando el gobierno vio que el Pino y otros que habían salido ya estaban en esa tesitura, bueno, ahora sí salen, ya demostraron que sí son confiables, y pum, pero se van allá al extranjero, al exilio, y a los 10 días regresan, y todo el mundo va a creer que ustedes son acá la neta del planeta. Y bueno, compañeros, regresan los presos políticos, se integran a la contrainsurgencia, y ahí tenemos el 10 de junio, totalmente integrados a la contrainsurgencia. Echeverría es el bueno, la apertura democrática es la maravilla. Oye, cabrón, nos están matando. 10 de junio, no, pero no fue Echeverría, fue Martínez Domínguez, él es el culpable, Martínez Domínguez, no es cierto que fue Echeverría, Echeverría es el gran libertador. Oye, que de veras somos tan pendejos, pues ahí se dio precisamente la batalla, y les dimos con todo. Bueno, para concluir, les voy a decir esto. Iba a visitar a mis camaradas porque, digamos, iba a ver a ya nada más quedaron, después de julio, nada más quedaron puros presos del Partido Comunista, y yo iba a visitarlos y no me hablaban. Decía, bueno, oye, pues ¿por qué me reciben más bien no me reciben, me mandan a la chingada cuando entro? Les digo a Rincón Gallardo, ¿qué está pasando? Mira, chaval, me dice, te voy a decir cómo está la cosa. Cada semana viene un correo, una persona, a nombre de la dirección del partido, o viene Joel Ortega, también, que es lo mismo, y les dice a los compañeros que ya iban a salir, pero por tu culpa no salen, porque tú no estás cumpliendo con lo acordado con el gobierno. Y entonces ellos